Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrevista digital. Hoy estamos con Almudena Heredero, presidenta de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música. Bienvenida, Almudena. Hola, buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La primera pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con los orígenes de la asociación. ¿Viene atraída por la luz, empujada por la sombra? ¿Es más una oportunidad, es una necesidad? Cuéntanos un poco. Pues mira, las cuatro cosas que has dicho, o sea, tanto atraídas por la luz como empujadas por la sombra, porque en realidad somos muchas las mujeres que venimos durante años trabajando en la industria de la música, que nos conocíamos todas, que habíamos coincidido en conciertos, en eventos, en festivales, en presentaciones de disco, etcétera, trabajadoras de los distintos sectores de la industria de la música, que es una industria horizontalmente muy amplia, porque está el sector de la editorial, el sector de la música grabada, el sector del directo, y que todas habíamos compartido vivencias en cuanto a las desigualdades que se producían en nuestro entorno como mujeres trabajadoras de este sector, y verticalmente también en distintos ámbitos que tienen que ver con, por una parte, la representación artística de mujeres en los carteles de festivales, en las emisoras de radio que programan música, etcétera, que es un poco esa parte, ese escaparate visible, pero también hay un más allá. Como decimos, hay tres ámbitos en nuestro sector que son muy importantes, que es lo que sucede encima de un escenario, lo que sucede detrás del escenario y lo que sucede delante del escenario, si abarcamos también lo que sucede al público, que es algo muy conexo con nuestro entorno. Entonces, casi informalmente empezamos a reunirnos en torno al año 2015 para poner de manifiesto cuáles eran nuestros deseos en cuanto a esa vocación de lograr la igualdad de género en nuestro entorno, a poner en ese primer momento todos nuestros llantos, nuestras quejas, para dejarlos ahí y empezar a trabajar en visibilización, en debate y en reivindicación de esa necesidad de igualdad en muchos sectores, porque es una industria que está muy profundamente masculinizada en muchos aspectos. Pero surgimos además con un mantra que repetimos siempre, y es que nacemos con una vocación de desaparición. Es decir, esta asociación que creamos la creamos con una vocación de provisionalidad, esperando que pierda su finalidad y pierda objetivos, porque hayamos logrado conseguir que la industria de la música sea una industria paritaria y sea igualitaria, además en un espectro que no tiene que ver solamente con las mujeres, sino con las mujeres y las disidencias de género. Entonces tenemos mucho trabajo por delante. La desaparición de la asociación pues la vimos más cerca en algún momento, no próxima ni mucho menos, pero la vimos más cerca. Pero es verdad que la pandemia hizo que muchos de los avances que habíamos conseguido antes del año 2019, la asociación se constituye en 2015, que en 2019 esa vocación de igualdad de género en nuestro entorno pasa a ocupar un lugar de prioridad que mucho menor que el que habíamos conseguido antes de la pandemia. Entonces, fue un paso atrás y tenemos que recuperar el pulso de todo lo que se había conseguido en cuanto a visibilidad, a generar esa necesidad en el sector, que ha sido un sector que ha recogido el guante en muchos aspectos, o sea que hay aspectos positivos, pero hay mucho trabajo que realizar todavía. Hay mucho trabajo que realizar, pero hay trabajo muy bueno y muy importante realizado también. Ujú. Entre otros, los dos informes que yo sepa hasta la fecha, el último de 2022, no sé si está pensado salir el informe de igualdad de género en el sector de la cultura, bueno, de la industria de la música en particular, para en este año, el del 2023, también la creación, junto a otras asociaciones, del Observatorio de Igualdad de Género, ¿no? Con el Ministerio de Cultura. Cuéntanos un poco sobre estos dos aspectos. Bueno, lo que vimos también cuando empezamos a trabajar en establecer medidas y proyectos en los que teníamos que trabajar es que al final no había información concreta y específica y no había datos
de cuál era la situación real y auténtica en la industria de la música, es decir, cuántas mujeres trabajan en la industria, qué porcentajes de mujeres trabajan en la industria. Al final era un poco como pasar de la reivindicación y la queja experiencial puramente a poner en negro sobre blanco, a poner sobre el papel cuál es la situación real y hacer un testeo cualitativo y cuantitativo de la situación es esta, la situación de desigualdad se manifiesta en estos entornos y esta es la realidad y los datos son irrefutables. O sea, al final existe una necesidad de conocer cuál es la situación real con datos y saber cuál sigue siendo la situación en distintos momentos. Además, con ese cambio importante en nuestro entorno que implicó la pandemia con pérdidas de empleo, etcétera, etcétera. El primer informe ya fue muy elocuente en cuanto a las cuestiones que transmitía, y es que realmente hay elementos que son para poner en consideración, que es cuál es la formación de las mujeres que trabajan en la industria de la música frente a los hombres que trabajan en la industria, cuáles son los puestos que consiguen las mujeres en la industria frente a los hombres, cuál es la permanencia de las mujeres en la industria de la música en cuanto a años de trabajo y a las edades en las que trabajan las mujeres en la industria, y cuáles son las de los hombres, y cuáles son los elementos que las mujeres que participaron y los hombres que participaron en la encuesta que dio lugar al primer estudio, cuáles son las situaciones que pensamos que generan esa situación de desigualdad. Y volviendo un poco a lo que comentaba en un principio, desde luego lo que pone de manifiesto es que tanto horizontalmente en distintos sectores de la industria de la música existe una gran desigualdad y un muy distinto acceso de las mujeres. Parece que las mujeres hemos estado como preasignadas para determinados sectores de la industria y excluidas de otros sectores de la industria. Lo más acuciante, lógicamente, es los sectores técnicos, los sectores de programación y las posiciones de dirección, que eso entronca con esa desigualdad vertical, con eso que se llama el techo de cristal. Es decir, las mujeres trabajan, algunas trabajan durante bastante tiempo en la industria, pero tienen serias dificultades para conseguir posiciones de liderazgo y de dirección en las empresas de la industria de la música. Y luego apenas hay mujeres que llegan a trabajar en la industria de la música hasta los 60 años. Es decir, hay un límite de edad que en muchas ocasiones vienen marcados por circunstancias familiares, por las dificultades o la casi imposibilidad de conciliación de esta industria con la vida familiar, los hijos, los padres en determinada edad también. Entonces sí puso de manifiesto una situación que era real. El segundo informe que se hizo después, en el último momento de pandemia, después de pandemia, vino a poner de manifiesto que también existe una precariedad muy acuciante en determinados sectores. Entonces es verdad que cuando se han publicado esos datos, que son datos, ya te digo, que realmente ponen colorada a la industria, ya es un hecho, sí que ha ayudado a que haya un importante sector de la industria que se haya dado cuenta de esta situación y que nos haya demandado herramientas para autoevaluarse y para saber cuál era su situación y para poder resolver esa situación. Ese es el paso siguiente que iniciamos hace un par de años y en el que estamos trabajando ahora, que es el test de autoevaluación para las empresas de la industria de la música, donde las empresas evalúan cuáles es la situación de las mujeres que trabajan en su empresa, cuáles son las medidas que tienen implantadas para conseguir la igualdad de esas mujeres dentro de ese entorno y la seguridad de las mujeres en ese entorno, y cuáles son las medidas que deberían tomar esas empresas para lograr una mejor situación de las mujeres en su entorno. Perfecto. Precisamente iba a hablarte de cómo estas agentes y organizaciones culturales pueden beneficiarse de la asociación. Sin duda, esta herramienta de autodiagnosis es una de ellas. Automáticamente, o sea, en el momento que la empresa cumplimenta el test de autoevaluación, nosotras recogemos esas respuestas y se les envían recomendaciones
para mejorar en los entornos en los que se ve que existe una debilidad o algo que se puede reforzar para hacer esto. Sí que al hilo de un tema que has comentado, aprovecho el momento para hacer una reivindicación que es importante para nosotras, y es que sí, realmente existe esta ley de igualdad que vincula, lógicamente, como es una ley estatal, a todo el Estado español, pero que se ha desarrollado con normativas específicas para muy diversos entornos, pero no para la industria de las industrias culturales. Entonces, una de nuestras reivindicaciones, y que gracias a que formamos parte de entidades como el Observatorio de Género del Ministerio de Cultura, que estamos trabajando ahora mismo muy directamente con el Ministerio de Cultura, con la Unidad de Igualdad que se ha creado ahora en el Ministerio de Cultura, una de nuestras reivindicaciones va a ser el desarrollo de una normativa específica sobre la ley de igualdad que se aplique a nuestro sector, que tiene especificidades que no tienen otros sectores industriales o comerciales o lo que sea. La industria de la cultura es muy específica y necesita de una normativa específica de aplicación para nuestro entorno. Y es verdad que sí que las instituciones públicas ahora mismo tienen al menos los oídos abiertos para poder ayudarnos a resolver todas estas cuestiones. Lo mismo con el test de autoevaluación. Sí que nos gustaría darle un impulso y que las instituciones públicas nos ayuden a darle un impulso para que las empresas se vean animadas institucionalmente también a autoevaluarse y a ver en qué medida se cumplen todas las medidas de igualdad de género en sus entornos, que es el entorno en el que trabajamos 8 horas diarias durante mucho tiempo las mujeres que trabajamos y que necesitamos también de un apoyo institucional para velar por el cumplimiento de estas medidas. Por último, voy a preguntarte por las colaboraciones en el sentido amplio. ¿Qué tipo de colaboraciones nacionales, tanto en el propio sector de la cultura como con otros sectores e internacionales, son estratégicas para vosotras en este momento? Bueno, desde luego la colaboración institucional es esencial. Es esencial porque oficializa nuestro propio objetivo y nuestros propios proyectos. Es decir, que lógicamente una asociación como la nuestra necesita de un apoyo institucional de diversa índole. Como tú comentabas antes, la igualdad de género tiene derivadas que tienen que ver con muchas entidades. Tiene que ver desde luego con el Ministerio de Cultura, pero también con el Ministerio de Igualdad e incluso con otros ministerios que no se ven tan obviamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. O sea, hay muchas derivadas y sí que estamos estableciendo vínculos con las instituciones públicas para conseguir su apoyo, para llevar a cabo proyectos, pero para también conseguir objetivos que tienen que ver incluso con la seguridad de las mujeres en entornos profesionales o como público en la asistencia a espectáculos públicos, festivales, etcétera, etcétera. Pero luego también son muy importantes las alianzas en el sector privado. Hay que entender que nosotras representamos a las músicas actuales, que es un sector que es prácticamente gestionado por empresas privadas, con una implicación del sector público que tiene que ver con subvenciones, etcétera, etcétera, pero no con una actividad directa y una implicación directa como ocurre en otros sectores como el cine, donde las instituciones públicas participan mucho más de la producción. Entonces, para nosotras en este caso hace falta también conseguir el apoyo de grandes empresas. Si vamos consiguiendo el apoyo de grandes empresas pues como Spotify, como Amazon, que se han implicado y se han volcado con algunos de nuestros proyectos porque quieren hacer suyos también esos objetivos de igualdad de género en su entorno y en lo que estas empresas transmiten hacia afuera. Y así también con las propias empresas del sector de la música. En cuanto a la internacionalización, hemos desarrollado proyectos de mentoría con el apoyo de la Unión Europea a través de Europa Creativa y también con un proyecto que se llama MEWEM, y estamos desarrollando un proyecto bilateral que se llama Inspira, que se inició en Barcelona el año pasado. Es un congreso de mujeres que habla sobre feminismo
en nuestro entorno y que este próximo año probablemente se desarrolle en un país latinoamericano. Todavía no puedo anunciar ni cuándo ni dónde, pero sí que tenemos esa vocación de inspiración a otros países que no tienen una asociación que trabaja como nosotras, que ha desarrollado proyectos, que ha desarrollado estudios, pero que a la vez nos inspiran en otros aspectos en los que también necesitamos inspiración, información y datos de otros entornos. Pues Almudena, fantástico, muy amable por compartir con nosotros pues, tu pasión por el tema, tu rigor, tu profesionalidad y ojalá se cumpla ese propósito de inicio de ir desapareciendo. Nos gustará volver a encontrarnos contigo en algún momento para ver si la evolución de esas cifras mejoran en el sentido Ojalá. que todas y todos deseamos. Muchas Sí. gracias. Y bueno, a todas las mujeres que todavía, de nuestro entorno, que todavía no saben de nuestra asociación o lo que sea, animarlas a consultar nuestra página web, a entrar en contacto con nosotras, a preguntarnos, a participar en nuestras actividades o a formar parte de la asociación, porque estaremos encantadas, además de tener una diversidad geográfica en nuestro estado y tener socias en todos los rincones de España. Así que, bueno, aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis. Muy amable, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.